los recientes triunfos electorales de Jair Bolsonaro en Brasil, de Iván Duque en Colombia y de Mauricio Macri en Argentina parecieran indicar un cambio de signo ideológico en la región. Pero, ¿qué hace que sectores en condiciones de pobreza, que fueron incluidos por gobiernos progresistas, voten por quienes han sido sus verdugos? ¿Qué estrategias electorales están utilizando estas opciones ideológicas para convencer al electorado? ¿Qué responsabilidad tiene la dirigencia de izquierda en América Latina ante el avance de ideologías retrógradas que no generan sino más exclusión, pobreza y subdesarrollo? Pongamos el punto en la I. En la década de los 60 y 70, América Latina vivió un auge de movimientos populares, proliferación de guerrillas con fundamentos sociopolíticos de izquierda que se hermanaban al movimiento sindical y campesino con luchas antibelicistas y anticonsumistas que en muchos casos encontraban un eco religioso en la teología de la liberación y una contraparte en la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos. La Casa Blanca, a través de métodos criminales, sembró el terror y ejecutó planes de exterminio de todo aquel que pintara como progresista, agente de cambio, contracultura o revolucionario, o se sospechase tenía un vínculo con movimientos de esa índole. Por ejemplo, más radical y aún latente en la memoria de quienes sobrevivieron a estos planes es el plan de inteligencia Operación Cóndor, que a través de una alianza entre los servicios de seguridad del Cono Sur arrasó con el futuro de una generación que propugnaba cambios sociales desde Brasil hasta la Patagonia Argentina. El rostro visible del genocidio sistemático de fuerzas revolucionarias con el apoyo de la Central de Inteligencia Americana, CIA, fueron Alfredo Stroessner en Paraguay, Hugo Banzer en Bolivia, Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina. Pero no bastó con erradicar figuras y semilleros del cambio social en su forma física. El poder hegemónico, tutelado desde entonces por los Estados Unidos de América, debía fijar paradigmas, afianzar o sustentar sus mecanismos en corrientes teóricas que serían reproducidas a mansalva a través de la mediática y mampara cultural que sirve a sus intereses. Francis Fukuyama, posmodernista y neoconservador, a través de su obra El fin de la historia y El último hombre, en 1992, argumentó que la difusión mundial de la democracia liberal señalaba el punto final de la evolución sociocultural de la humanidad y se convertía en la forma final del gobierno humano. Fukuyama representó el argumento teórico y mediático del triunfo del liberalismo político y económico por encima de corrientes sociopolíticas que fungían como alternativa al liberalismo propuesto por Occidente y que posicionaban al ser humano en el centro, como el comunismo propio de la Unión de Repúblicas Socialistas o el socialismo de la República Popular China. El desmembramiento de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín fue el escenario de presunta validación de su teoría. En los 90, después de una década de dictaduras de corte fascista en el continente y con una nueva democracia representativa, se instalan gobiernos neoliberales en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, México, entre otros. Y en tan solo una década dejan como resultado un continente sumido en la pobreza y desigualdad social, con enormes deudas externas y con sus recursos naturales secuestrados por la privatización en manos de las transnacionales. Es entonces cuando insurge la revolución bolivariana en Venezuela de la mano de Hugo Chávez, seguida por el triunfo de Néstor Kirchner en Argentina, más tarde Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay y el Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez y luego Pepe Mujica, Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en Ecuador, quienes junto a los gobiernos de Nicaragua y Cuba logran detener el avance del neoliberalismo en la región y conforman con el Caribe una fuerza de cambio inédita en la historia de América Latina. Las fuerzas neoliberales comandadas desde Estados Unidos y España, junto a representantes de la derecha latinoamericana, activaron una reacción violenta contra las reformas sociales y políticas para crear caos. El 19 de agosto de 2008 se lanzó un cívico contra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. La medida fue convocada por la oligarquía secesionista de la llamada Media Luna, integrada por Tarija, Santa Cruz, Beni y parte de Chuquisaca.
se oponían a la decisión de destinar recursos a programas sociales. El 11 de septiembre de ese año se produjo la llamada masacre de El Porvenir. Fueron asesinadas 30 personas afines a Evo Morales. El 28 de junio de 2009, en Honduras, Manuel Zelaya fue derrocado mediante un golpe parlamentario. El ejército ejecutó la orden emitida por la Corte Suprema de arrestar al presidente. Lo subieron por la fuerza a un avión y lo llevaron hasta Costa Rica. El siguiente objetivo fue Ecuador. El 30 de septiembre de 2010, la oposición quiso destituir al presidente Rafael Correa enmascarándose en una rebelión policial contra una reforma salarial. La protesta fue un intento de golpe que culminó con el secuestro de Correa dentro de un hospital, su rescate y un saldo de 10 muertos y más de 300 heridos. En Paraguay se usó el recurso de golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo. El 22 de junio de 2012, a través de un juicio político express por supuesto mal desempeño de sus funciones, lo acusaron de la masacre de Curuguatí, donde fueron asesinados 17 campesinos. En Venezuela, la oposición ejecutó el llamado Plan La Salida entre febrero y junio de 2014. En un contexto de violentas guarimbas, murieron 44 venezolanos y hubo 878 heridos. En los últimos años, la derecha logró recuperar el poder en Brasil y Argentina. En agosto de 2016, Dilma Rousseff fue destituida bajo la figura del impeachment por un supuesto maquillaje en las cuentas públicas. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, a través del Poder Judicial, busca encarcelar y proscribir a Cristina Fernández. Hoy han vuelto en realidad, al Fondo Monetario Internacional con un préstamo de 57.700 millones de dólares aproximadamente que convierte a la Argentina una vez más y a los gobiernos de la Argentina en meros gestores de políticas que les son impuestas de afuera, además de tener que devolver el dinero. Reestructuramos también la deuda privada, lo cual nos permitió, reitero, desendeudarnos. Este gobierno ha contraído deuda por más de 140.000 millones de dólares, además de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Deuda e ingresos de dólares que no sabemos dónde están, porque en realidad no pueden verificarse ni en obras, ni en mejoras para la calidad de vida de los argentinos, ni en mejoras para la calidad de vida de los jubilados, de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de los empresarios, etcétera, etcétera. O sea, hoy la Argentina vuelve a tener el cepo estructural que tuvo durante décadas a partir de 1976 de una deuda externa sin precedentes. Endeudaron el país. Pero el salto de 3 años de neoliberalismo es evidente. En Ecuador, Lenín Moreno aplica medidas neoliberales, aunque en campaña electoral propuso la continuidad de la Revolución Ciudadana. Estos ataques a los gobiernos y líderes populares se combinan con sofisticadas técnicas de guerra de cuarta generación, como la guerra psicológica y la judicialización de la política a través del lawfare para generar confusión en la población. ¿Cómo le pones el punto en la I al ascenso de la derecha en las últimas elecciones aquí en Latinoamérica? Bueno, parecería que hay un movimiento mundial hacia la derecha, una ola de derechización. Habría que hacer también análisis profundo que quizás la región latinoamericana y el progresismo es un fenómeno muy local que se está uniendo a esa ola que es mundial. Vimos en Alemania, Merkel, una cantidad de países donde la derecha está siendo mayoría. Bueno, es un fenómeno mundial. Esos han sido, si tú estudias la historia, han habido ciclos derechistas, ciclos izquierdistas. Bueno, aquí hay un ciclo ahorita de retorno a la derecha. Bueno, quizás eso puede ser, tendrá que ver con la sociedad de consumo, con un cierto desgaste que hay. Ya la sociedad de consumo quizás te está obligando a buscar más bien un consumo espiritual y quizás el discurso de la derecha va más para allá. Eso habría que analizarlo, qué fenómeno mundial está ocurriendo que traspasa la frontera, porque no es aquí nada más, traspasa la frontera. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales en este momento? Las redes, para mí, cuando yo hablo de estrategia comunicacional y de poder transmedia, estoy hablando que las redes tienen un papel fundamental, que ningún gobernante debe descuidar. Porque las redes nos están uniendo, nos están integrando mundialmente.
Entonces ese proceso de derechización que es mundial nos llega también a nosotros en la región a través de las redes. Y entonces estamos hablando ya de unas redes que nos conectan universalmente, mundialmente. ¿Qué no está convenciendo el discurso de la izquierda para que se volteen las miradas hacia la derecha? Probablemente tú los incorporas a los sectores medios, a las clases medias, como que hemos dicho, como además se asegura en Brasil, y luego ya hay un proceso de admiración por valores clase media, por un fracaso de un sistema educativo, político, ideológico de aquel que te incorporó. Entonces tú empiezas a mirar a las clases medias como una aspiración de ascenso social. Me quiero parecer a donde me acabo de incorporar, quiero pensar como la clase media, quiero votar como ellos, me quiero mudar para esta zona, y empiezo yo entonces a añorar valores diferentes, quizás valores materiales, por un fracaso de una estrategia de educación político-ideológica y por una estrategia también, un fracaso en una estrategia comunicacional. Yo te doto de bienes materiales de subsistencia y luego te olvido. Si bien con el progresismo latinoamericano las grandes masas obtuvieron conquistas sociales, se incluyeron en los históricamente excluidos, se detuvo la tendencia neoliberal y se puso en jaque a las élites tradicionales, pues mediante sofisticadas técnicas de guerra de cuarta generación, como la guerra psicológica, el entrenamiento y financiamiento de paramilitares, apoyo a grupos de desestabilización social como bandas de delincuentes y narcotráfico, técnicas de propaganda a través de los medios de comunicación y redes sociales, que se conocen como neuromarketing, sumado a profundas fallas en la administración de los estados, escándalos de corrupción, como por ejemplo el caso Odebrecht, entre otros, dieron como resultado confusión en la población votante y nuevamente la derecha conquistó terreno. Durante siglos, los grupos de derecha que se muestran demócratas han acumulado un nivel de riqueza, poderío militar, tecnológico y científico que posteriormente asentaron con el imperialismo y el capitalismo. Esto sin duda los sitúa en una posición de ventaja a la hora de controlar y dominar a los pueblos, sobre todo cuando son reducidos puntualmente a votantes. Se torna complejo entonces implementar en breves periodos de tiempo verdaderos cambios profundos en aspectos económicos que transformen de raíz las condiciones sociales de la población. Es una confrontación ideológica en donde las clases dominantes se valen de cualquier método para lograr su cometido. Se suma la utilización histórica de la fe y la religión como mecanismo de control. En América Latina, aunque la cifra va en descenso, es un hecho que más del 60% de la población sigue declarándose fiel a la Iglesia Católica, siendo Paraguay y Ecuador los países con mayor número de creyentes, seguido por México y Venezuela. En la región, quienes los últimos años abandonaron las filas del catolicismo se decantaron por iglesias o movimientos del fundamentalismo cristiano con base en Estados Unidos. Aunque el incremento de la influencia religiosa no parece redundar positivamente en la resolución de conflictos de vieja data como el colombiano, para el politólogo Mauricio Santoro, la religión es más importante hoy en la política electoral en países como Brasil de lo que era en 20 o 30 años atrás. Un 27% de los brasileños se autocalifican como partidarios de la iglesia evangélica, y el número de católicos cayó del 78 al 53% desde 1995 a 2017. Hablamos de un fenómeno que también se evidencia en los parlamentos. La influencia de diputados evangélicos se puede constatar en al menos 18 países de América Latina, y su influencia deja como saldo el uso de técnicas de actuación y marketing para promover posturas muy conservadoras que redundan en leyes basadas en fundamentalismos religiosos. La llamada bancada evangélica, un bloque con miembros de varios partidos en el Congreso brasilero, cuenta con 81 entre los 513 parlamentarios de la Cámara Baja y con 3 de los 81 senadores. El peso del voto evangélico dejó su huella en la reciente elección presidencial.
La pauta fue dada por la opinión favorecedora o no que tuviera la iglesia evangélica del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, y el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien presentado en su campaña electoral como gigante y mesías, resultó electo como presidente tras una campaña vía redes sociales y medios de comunicación, que manipuló y exacerbó prejuicios, mitos y creencias religiosas para hacerlas calar en un electorado contradictoriamente ávido de soluciones conservadoras a problemas económicos y sociales que son productos de políticas neoliberales acrecentadas con el gobierno del presidente no electo Michel Temer. En el caso de nuestra región latinoamericana, estamos asistiendo al declive del ciclo del progresismo. Yo no estoy diciendo al final ni a la muerte, sino como a un declive que podría ser temporal del ciclo del progresismo. Y un resurgir de la derecha, una derecha, como en el caso de Brasil, ultraderecha, con tintes mesiánicos salvacionistas, tintes religiosos. Allí en Brasil está muy claro el poder de las iglesias evangélicas y pentecostales. Y también hay otro elemento que habría que analizar y que destacar, que creo que también es un fenómeno mundial, que es el poder de las redes sociales, lo que se llama el poder transmedia o transmediático. La comunicación a través de las redes sociales es una comunicación poderosísima y por estas redes sociales circulan emociones, emotividad. Por ahí funciona, por ahí circula, se transmite el odio, la frustración, la sensación de fracaso, de que no hay futuro, pero también se transmiten y circulan la salvación, el mesianismo, las aspiraciones, la salida del túnel. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Trump en los Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil, el poder transmedia jugó un papel muy importante. Las iglesias, por supuesto, en el caso brasilero, las iglesias pentecostales y evangélicas, jugaron un papel muy importante porque interpretaron la subjetividad de la población brasilera. La subjetividad de la población brasilera, que en cierto aspecto es parecida al momento que estamos viviendo, al momento subjetal o subjetivo que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Hay una sensación de que no hay futuro, de fracaso, de desesperanza, lo que llaman los psicólogos sociales desesperanza aprendida. Yo siempre digo que lo que se aprende se desaprende. En este caso es una desesperanza aprendida. Una expectativa de que algún ser mágico, mítico, venga y me saque de este problema, porque me siento prácticamente frustrado o frustrada con las manos atadas, a merced de una crisis multidimensional que está quejando a varios países del ciclo del progresismo. En el caso de Brasil, por ejemplo, una variable a tomar en cuenta es la corrupción, el lavallato. Eso de alguna manera socavó las bases de la credibilidad, porque estamos también en un momento de incredulidad y de buscar algo en que creer. En Brasil socavó las bases de la credibilidad de importantes sectores poblacionales y un discurso mesiánico de derecha, pero un discurso basado en la esperanza, en las promesas, basado en una percepción de futuro, un discurso mesiánico, pero un discurso fuerte, radical, decidido a tomar decisiones bruscas y fuertes, cueste lo que cueste. Llamó la atención de la población y captó un porcentaje altísimo del voto de brasileros y brasileras. Ese fenómeno brasilero no es solo brasilero, ese es un fenómeno que yo creo que tenemos que analizar y estudiar en todos los países de la región, porque de alguna manera estemos o no países que estuvieron en el ciclo progresista o que no estuvieron en el ciclo progresista también están buscando una suerte de voz mesiánica del más allá que te ofrezca un futuro. La subjetividad en este momento es importantísima, evaluarla y analizarla. Y conjuntamente con la subjetividad, el poder transmedia, el poder de las redes sociales. Y eso nos lleva a la estrategia comunicacional, por ejemplo, que se estaría empleando actualmente en Venezuela, que se empleó en Brasil, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Es muy poderoso ahorita el uso del poder transmedia y una estrategia comunicacional por donde viaje el mensaje que importantes sectores poblacionales en toda la región latinoamericana y en el mundo quiere oír. América Latina cuenta con una quinta parte de los bosques a nivel global y tiene el 12% de la superficie cultivable del planeta, según la CEPAL. Posee un tercio mundial de las reservas de agua dulce.
La reserva de agua dulce de Brasil es de casi 7.000 kilómetros cúbicos. El gran río Amazonas cuenta con más de 200 afluentes y su cuenca representa la quinta parte del agua dulce del planeta. La región destaca por importantes reservas mineras. Según el Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES, el subcontinente tiene el 15% del hierro mundial y Brasil es el segundo exportador del mundo. Latinoamérica posee el 25% de estaño, bauxita, zinc y níquel y casi el 50% de plata del mundo. Bolivia y el norte de Argentina concentran el 65% del litio mundial y el 44% del cobre del planeta está en el norte de Chile. Bolivia produce un promedio de 60 millones de metros cúbicos de gas por día y exporta grandes cantidades a Argentina y a Brasil. La región también posee el 20% de las reservas de petróleo de la Tierra, el 25% del gas y más del 15% del petróleo no convencional. Venezuela cuenta con la reserva más grande del mundo, con un aproximado de 300.000 millones de barriles y es además la cuarta mina de oro de la Tierra. La empresa minera canadiense Gold Reserve certificó que en un área de 6 kilómetros del llamado Arco Minero del Orinoco existe 1.400.000 kilos de este mineral. Por ello, el documento del Comando Sur de Estados Unidos, llamado Estrategia del Teatro 2017, afirma que, en términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de los Estados Unidos que América Central, del Sur y el Caribe. Ciertamente, la izquierda latinoamericana debe reflexionar y evaluar con serenidad y sinceridad los errores cometidos ante una derecha cuya misión histórica es protagonizar el rol de representantes serviles a los intereses de las grandes transnacionales de los países industrializados y buscan llegar al poder a costa de lo que sea. La palabra la tienen los pueblos. América Latina depende de ellos para seguir siendo un continente de paz, condición indispensable para la prosperidad del sur y de la humanidad completa. Pusimos el continente.